Ya está grabando, entonces dice así. Se acabaría aquí la descripción. Pecaría de optimista. El hombre ha inventado la música de cámara, pero también la cámara de gas. En nuestro haber figuran la belleza y el horror, y tejemos el porvenir con esperanza y miedo. Al fin y al cabo, dicen que la angustia no es más que la conciencia de la posibilidad. Estamos obligados a elegir y nada nos asegura que lo hagamos con acierto. De ahí que sea necesario discernir o distinguir las posibilidades. La ética no es más que el salvavidas al que ha de aferrarse la inteligencia, tras haber naufragado en las posibilidades que ella misma engendró. Bueno, a base de ese pedacito, vamos a buscar, acá está nuestras preguntas. 30. El propósito del párrafo es A. Demostrar que el hombre no siempre es inteligente. B. Especificar la diferencia entre la inteligencia y la ética. C. Contraponer los usos de la inteligencia. D. Apartarse de una descripción optimista del mundo. Entonces, ¿cuál sería el propósito del párrafo? Según lo que acabamos de leer, y cuál es la posibilidad más acertada de las cuatro que nos están diciendo. ¿Sí? Entonces, primero, demostrar que el hombre no es siempre inteligente. Entonces, lo que tenemos que ver es si de pronto ese párrafo está demostrando algo científicamente o de alguna otra manera, pero no, el párrafo está careciendo de alguna demostración. Está haciendo esta misma disertaciones o está elevando unos juicios, ¿sí? Pero aquí no está demostrando nada. Más bien lo que está haciendo algo es como un contraste entre ideas u opiniones opuestas, ¿ya? Entonces dice, el hombre ha inventado la música de cámara, pero también la cámara de gas. Son dos ideas contrapuestas o que hacen contraste. Dice, en nuestro haber figura la belleza y el horror. Dos opuestos, dos antónimos, ¿cierto? Y tenemos el porvenir con esperanza y miedo. Otras dos palabras opuestas o que se contrastan o que se contraponen. Entonces, según eso, podríamos decir que la respuesta para eso sería ¿cuál? La A, la B, la C o la D. ¿Qué dice Isabela? ¿Qué dice Camilo? Estoy Yo entre creería que la cualquiera C, menos la... Camilo dices que la C. sí creería. A ver, ya reviso, espérame desde el Sí. documento aparte. Bueno, lo que pasa es que tomémoslo así. ¿Será que Entonces mira los verbos como están escritos al comienzo, observemos los verbos como están escritos al principio del párrafo. Demostrar, especificar, contraponer o apartarse. ¿Sí? Entonces tenemos que mirar si ese párrafo, que está cortico en realidad, podemos hacer esto, si nos demuestra que el hombre no es siempre inteligente, ¿sí? O que está dando una diferencia entre la ética y la inteligencia, ¿sí? O aquí está
contraponer. ¿Qué significa el verbo contraponer? Oponer, ¿no? ¿Sí? O apartarse de la descripción optimista del mundo. Entonces, miramos esos verbos, ¿sí? Y efectivamente podemos ver que ahí no está demostrando nada. O sea, no hay una demostración como tal. Ah, perdón, espérenme que hubo un bajón de energía, pero ya lo arregló. Listo, arreglado. Entonces, observen que no está demostrando nada. O sea, no hay una demostración como tal donde usted pueda decir, ah, sí, de aquí puedo deducir que el hombre no es siempre inteligente. ¿Ya? Si bien menciona la ética, no está mostrando unas diferencias. ¿Sí? Porque lo que dice es que vamos a hacer esto, que apenas se me viene a ocurrir ahora, pero dicen que nunca es tarde. Pero espera un momentico, ¿sí? Ahí está el párrafo. ¿Cómo es lo siguiente? Entonces, vamos para acá abajo. Estamos aquí, que es la última página. Esperen un momentico. Listo. Aquí podemos tener el párrafo para poder tener mejor observación. ¿Listo? Ok. Así me- Aquí está más chusco. Entonces, miren, observemos. Demostrar que el hombre no es siempre inteligente. Bueno, de aquí no podemos decir en ninguna parte que nos diga esa parte. Si bien nos está mencionando donde el hombre no podría ser inteligente, pues cuando hace la cámara de gas, sí, cuando la belleza del horror, pero digamos, para hacer la cámara de gas también hay que ser inteligente. Lo que pasa es que pues no es una inteligencia éticamente o moralmente bien vista. Por eso no es la A. La B. Especificar la diferencia entre la inteligencia y la ética. La ética no es más, entonces no está dando una diferencia, sino que la menciona únicamente. Dice que la ética no es más que el salvavidas al de que aferrarse la inteligencia. O sea, en pocas palabras nos diría que no hacer cosas malas por ética. ¿Ya? Entonces no es la B. ¿Sí? Si bien el párrafo para la parte de dice, apartarse de una descripción optimista del mundo. Si bien habla de la cámara de gas, del horror, del miedo, ¿sí? No lo está haciendo como como algo profético, ni apocalíptico, ni nada de eso, sino que menciona esos dos contrastes.
Entonces, el propósito del párrafo es contraponer los usos de la inteligencia, ¿sí? Porque habla del horror y de la belleza de la cámara de gas y de la cámara musical, ¿sí? Entonces ahí está contraponiendo. Entonces, por eso es la C, ¿sí? Entonces, muy importante ensayar los verbos y lo que está diciendo en primera, arrancando la frase para em, eliminar las respuestas que no son y ya quedarnos con la acertada. ¿Listo? 31. Dice así. De la expresión, la angustia no es más que la conciencia de la posibilidad, se puede inferir o se puede deducir que la angustia no es más que la conciencia de la posibilidad. O sea, cuando nos angustiamos, cuando vemos una posibilidad sobre algo, ¿no? Bueno, está aquí para poder subirnos. Dice, la esperanza y el miedo generan angustia al ser humano. Sí. El vivir sin tener nada seguro es angustiante para el ser humano. También. Albergar la belleza, ¿listo? ¿Por qué se va? Alber- Albergar la belleza y el horror en una situación, albergar la belleza y el horror es una situación angustiante. La obligación de elegir entre esperanza y el miedo despierta angustia. ¿Sí? Entonces, podemos ver, todas tres están, todas cuatro están muy ambiguas, ¿no? Entonces, la angustia no es más que la conciencia de la posibilidad. Vamos a buscarla otra vez. S- Se acabaría aquí la descripción. Pecaría optimista. El hombre ha inventado la música de cámara, pero también la cámara de gas. En nuestro haber figuran la belleza y el horror, y tenemos el porvenir con esperanza, y tejemos el porvenir con esperanza y miedo. Al fin y al cabo, dicen que la angustia no es más que la conciencia de la posibilidad. Entonces miren que aquí hay un punto. O sea que hasta aquí, de este punto seguido, llega una idea. Si es decir, que donde dice la angustia no es más que la conciencia de la posibilidad, está explicando o justificando lo que hay anterior a él. ¿Sí? Cabo. Bueno, no mentira, pero momentico. Porque después sigue, aquí hay un punto que otro punto dice, estamos obligados a elegir y nada nos asegura que lo hagamos con acierto. Al fin y al cabo dicen que la angustia no es más que la conciencia de la posibilidad. Punto. Estamos obligados a elegir y nada nos asegura que lo hagamos con acierto. No, aquí es de este caso es lo que sigue, porque hay un punto aquí y punto acá. Entonces, este pedazo de acá está complementando la parte donde estamos, donde nos dicen que debemos buscar, que es la angustia no es más que la conciencia de la posibilidad. Estamos obligados a elegir y nada nos asegura que lo hagamos con acierto. Entonces miremos las respuestas. Dice, la esperanza y el miedo generan angustia al ser humano. B, elegir sin tener nada seguro es angustiante para el ser humano. Albergar la belleza y el horror es una situación angustiante y la obligación de elegir entre esperanza y miedo despierta angustia. Digamos, nosotros no podemos elegir entre angustia y miedo, ¿sí? Y miren que la A, la B y la D, perdón, la A, la B y la C nos están hablando, ¿sí? De dos
posibilidades, ¿no? Entonces, esperanza y el miedo generan angustia. La C, albergar belleza y horror. La obligación de elegir entre esperanza y miedo vuelve y se repite. Entonces, estas tres están muy ambiguas. ¿Sí? La B está alejada de esas tres, porque dice, elegir sin nada seguro es angustiante para el ser humano. Básicamente está escrito esto mismo en otras palabras. La angustia no es más que la conciencia de la posibilidad. Estamos obligados a elegir y nada nos asegura que lo hagamos bien. Entonces miren que básicamente está hablando de lo mismo en otras palabras. Elegir sin tener nada seguro es angustiante. ¿Sí? Estamos obligados a elegir y nada nos asegura que lo hagamos con acierto. Y eso genera angustia. Respuesta a la 31, la B. 32. Bueno, como nos hemos traído el párrafo para que nos acompañe, tengo que borrar aquí para poder tenerlo acá. 32. La situación que más acerca al sentido del fragmento, el hombre ha inventado la música de cámara, pero también la cámara de gas es A. La situación, a ver, dice, la situación que más acerca al sentido, o sea, ¿cuál de estas dos es decir lo mismo en otras palabras? ¿Cuál de estas cuatro posibilidades es básicamente decir lo mismo en otras palabras? El hombre ha inventado la cámara, pero también la cámara de gas. La música de cámara, pero la cámara de gas. A. Crear la devoción y también la inquisición. Inventar la rueda, pero también el ruido. Inventar la trompeta, pero también la escopeta. Crear la máquina de asalto y también la demolición a máquina. ¿Cuál sería? ¿Cuál de esas tiene más relación? ¿Cómo podemos sacar esa relación? Miren que está hablando prácticamente de una cámara buena, que es la cámara de música, Yo creo que la C. y, pero también la cámara de gas. La C dice inventar la trompeta, pero también la escopeta. Bueno, podría ser en cuanto a que la trompeta es un instrumento musical y la escopeta es un artificio de matar. ¿Ya? Podría ser por ese lado la C. La A, crear la devoción y también la Inquisición. Pues en cuanto se creó el fervor religioso, pero también se mató con ello. Podría ser la A también, por esa correlación. La B dice, inventar la rueda, pero también el ruido. Esa sí no tiene como que muy buena relación, no tiene relación alguna. Inventar la rueda, pero también el ruido. O sea, no solo la rueda hace ruido. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. Y la de crear la máquina de asalto y también la demolición a máquina, como que tampoco cuadra. La situación que más acerca al sentido del fragmento, el hombre inventó la música de cámara, pero también la cámara de gas es inventar la trompeta, que es un instrumento musical relacionado con la música, pero también la escopeta, que es un artefacto para matar, igual que la cámara de gas. También me inclino por la C, por esa relación. Correcto, muy bien. Vamos con
La número 33. Dice, la alocución que se ajusta a la expresión. Si acabara aquí la descripción, pecaría optimista puede ser. La alocución. Vamos a ver, pues uno tiene más o menos qué significa alocución, pero vamos a mirarlo de una vez ya que estamos aquí. Significado. Alocución es un discurso breve dirigido a los súbditos o subordinados. En la antigüedad era un discurso que de un general romano a sus tropas se lee en primera edición de la enciclopedia. No me, no me satisface. Es una alocución. Discurso breve, especialmente el pronunciado por un superior a alguien de cierta relevancia. Bueno, un discurso. En este caso será como una frase, ¿no? Dice, si acabara aquí la descripción, pecaría de optimista. Si acabara aquí, esto está en esta parte. Bueno, si ustedes recuerdan algo del fragmento que hay de ahí para arriba, ¿sí? El fragmento solo habla o habla mucho de cosas buenas, ¿no? De cómo Da Vinci hizo el David de mármol, del ciprés de Van Gogh, sí, habla de arte, de música, todo lo bueno, ¿sí? Entonces dice, si acabara aquí la descripción, pecaría de optimista, ¿sí? O sea, no ha hablado de lo malo. Aquí el punto para acá empieza a hablar de los contrastes de lo malo que ha hecho la inteligencia. Entonces, la locución, hay mucha tela por cortar. Bueno es el cilantro, pero no tanto. A grandes males, grandes remedios. A mal tiempo, buena cara. ¿Sí? Entonces son refranes. En este caso, locución se refiere a refranes. ¿Qué refrán habría ahí? Cabría en esa parte. ¿Sí? Entonces observemos que dice, si acabara aquí la descripción, pecaría de optimista. Es decir, que hay más para contar, no solo lo que él ha dicho, ¿sí? Por lo tanto, el número o el numeral A, literal A, está como entre las más posibilidades. Hay mucho más contar, ¿sí? Bueno es el cilantro, pero no tanto. Podría ser porque ha hablado mucho, pero te falta hablar lo malo, pero no calza como mucho ahí. La C, a grandes males, grandes remedios, no, porque no está hablando de soluciones. Y al mal tiempo de la cara, como que tampoco, porque no hay una resignación sobre eso, no habla de una resignación sobre eso. Y vamos hasta esta partecita de aquí nomás. Pues, hay mucha tela para cortar. No solo lo que acaba de mencionar. Si acabar aquí, ahí tengo mucho más que decir. Ok, entonces la A. 34. De acuerdo con el párrafo, la importancia de la ética radica en qué. Miremos dónde está lo de la ética. Dice, la ética no es más que un salvavidas al que aferrarse la inteligencia, tras haber naufragado en las posibilidades que ella misma creó o engendró. De acuerdo con el párrafo, la importancia de la ética radica en que es una crítica de las decisiones de la inteligencia, es un apoyo para la inteligencia, evita que tomen malas decisiones, contribuye a acertar en las posibilidades.
Está hablando que la ética no es más que un salvavidas. Entonces, ¿es una crítica a la decisión de de inteligencia? No, no es una crítica. ¿Es un apoyo para la inteligencia? Podría ser porque dice que la ética no es más que un salvavidas al que aferrarse. Evita que se tomen malas decisiones tras haber naufragado en las posibilidades que ella misma generó. Sí, esa. ¿Cuál sería? ¿Sería evita que tome malas decisiones? No, la ética no evita eso. O no evita. Contribuye a aceptar las posibilidades. ¿No? Sería la B. Es un apoyo para la inteligencia. ¿Sí? La ética no es más que un apoyo al que aferrarse la inteligencia, tras haber naufragado en las posibilidades. Correcto, que ella misma la ve. Es un apoyo para la inteligencia. 35. Discernir en el texto tiene el sentido de excepto, aclarar, valorar, sobrepesar, desestimar. De ahí que sea necesario aclarar las posibilidades. Bueno, estamos obligados a elegir y nada nos asegura que lo hagamos con acierto. De ahí que sea necesario aclarar las posibilidades. Puede ser. B. De ahí que sea necesario valorar las posibilidades. De ahí que sea necesario ¿Cómo fue que es? sopes- Sopesar. No me acuerdo. sopesar las posibilidades. Y de ahí que sea necesario desestimar las posibilidades. Entonces vamos a mirar los significados. Valorar significa principalmente estimar el valor o mérito de algo o alguien. ¿Sí? Entonces, esa parece ingresar. Aclarar sirve bien. Ve valorar. Recordemos que es discernir. Discernir dice distinguir algo de otra cosa señalando la diferencia que hay entre ellas. O sea, esa es la palabra inicial. Valorar dijimos que ingresa en ese. Aclarar, pues es hacer más claro, ¿no? Aclarar es un verbo con múltiples significados que se refieren principalmente a hacer algo más claro, ya sea sentido físico, visual o intelectual, y también explicar o hacer menos denso. Eso es aclarar. La otra, sopesar. Significa principalmente levantar algo para medir su peso o tantearlo, y también se usa para examinar con determinamiento las ventajas o desventajas de una situación, es decir, ponderar o considerar los pros y los contras del asunto. Y desestimar. Desestimar, tener en poco, desdeñar, despreciar, desairar y menospreciar. Entonces, aquí no se trata de desestimar, sino de discernir, de pensar, de valorar, de poner en tela de juicio las posibilidades.
¿sí? Entonces no va a desestimar, ¿sí? Aclarar las posibilidades, valorar las posibilidades, sopesar las posibilidades. Son relativamente muy parecidos. Desestimar no, porque desestimar quiere decir desecharlas, ¿ok? La 35, la D no es desestimar. Bueno, vamos con, dice, la 36 a la 40 es de todo el texto. Ahora sí, vamos a mirar. La frase de Francis Bacon. Un hombre sabio se buscará más oportunidades de las que se presentan. Muestra una idea que se acerca a las que se encuentran en el texto, según la cual A. Percibimos en la fecundidad de la realidad el espejismo de una vida más amplia. B. La inteligencia humana se adapta al medio adaptando el medio a sus necesidades. C. Un intervalo en el espacio abierto por el hombre en la realidad bruta. B. No es que iba por encima de sus posibilidades, vive por encima de sus realidades. Dice, un hombre sabio buscará más oportunidades de las que se presentan. La B, dice Isabela, la inteligencia humana se adapta al medio, adaptando el medio a sus necesidades. Un hombre sabio se buscará más oportunidades de las que se presentan. Entonces, aquí sería la relación en que adapta el medio a la inteligencia humana se adapta al medio, adaptando el medio a sus necesidades. Entonces, busca más oportunidades. Percibimos la fecundidad de la realidad del espejismo de una vida más amplia. Sí sería la B por la parte de la adaptación. ¿Sí? La D no porque pertenece a la parte de que el hombre hace mucha fabulación sobre las cosas. 37. Según el texto, la acción inteligente, una acción inteligente sería, excepto, armar un rompecabezas de un paisaje, crear una versión de una canción, inventar una máquina de tortura, diseñar una estrategia de guerra. Entonces, pensémoslo así. ¿Cuál de esas, aunque no es cierto, pero pensémoslo así, cuál de esas sería más difícil hacer para un animal? Perdón, porque hay una que no es. ¿Cuál sería más fácil hacer para un animal? Que verá, ¿cuál de ellas sería más fácil hacer para un animal? Y esa sería la que no es una acción inteligente, porque serían inteligencias básicas. Entonces, pregúntenselo así. ¿Un animal podría armar un rompecabezas fácil? O sea, un rompecabezas que no fuera muy complicado. Un rompecabezas de 4 piezas.
Un animal podría crear la versión de una canción. Un animal podría inventar una máquina de tortura. Podría diseñar una estrategia de guerra, como lo hacen los humanos. Bueno, entonces, de esa imaginación o ese discernimiento, sería difícil imaginarse un león al mando de unas tropas y unos pelotones, o inventando una máquina para torturar cebras, ¿sí? O creando una versión de una canción. Pero sí podríamos imaginarnos un chimpancé armando un rompecabezas de 4 fichas, que tenga que colocar unos colores en serie, ¿sí? Entonces, la acción inteligente no sería armar el rompecabezas. Si bien los animales en sí pueden hacer las otras 3 cosas, no es muy fácil que lo hagan. Es muy complicado, aunque hay animales que silban, ¿no? Cantan melodía a los pájaros, pero no con la acción o la utilidad para lo que lo creamos los seres humanos, ¿ya? Si bien un grupo de animales como los leones emboscan a sus presas, que podría ser una estrategia de guerra, eso lo hacen de una manera natural y para una sobrevivencia. Nosotros lo hacemos para otras cosas muy diferentes y esas tácticas son mucho más elaboradas, ¿ya? Por eso es la A. 38. La razón constante del ser humano aludida en el párrafo 1 se puede relacionar con la desazón, perdón. La desazón constante del ser humano aludida al párrafo 1 se puede relacionar con la A. Conciencia de la posibilidad, puesto que en la incertidumbre, en el desentimiento genera angustia. B. Puesta en fuga de la imitación, ya que genera el espejismo de una vida más amplia. C. Antigua acepción de invención porque el hecho de encontrar posibilidades causa decepción. D. Realidad expandida debido a que aquella expansión produce desazón. Párrafo 2. Vamos a mirar el párrafo 1, a leerlo rápidamente otra vez, porque pues ya se nos ha olvidado. La inteligencia nos permite conocer la realidad. Gracias a ella sabemos a qué tenemos y podemos ajustar nuestro comportamiento al medio. Cumple una función adaptativa, nos permite vivir y pervive. Las inteligencias animales hacen lo mismo a su manera, pero la humana lo hace de forma extravagante. Entonces miren que esta también es una forma para el punto anterior. La inteligencia humana lo hace de forma extravagante. Se adapta al medio adaptando el medio a sus necesidades. Parece que no disfruta con la tranquilidad y que siempre pone el corazón más allá del horizonte porque se plantea continuamente nuevas metas que la producen incesantes desequilibrios. Nuestros antepasados se esforzaban por producir por descubrir las necesidades básicas. Nuestros contemporáneos se esfuerzan por conseguir una marca de automóvil, casi con el mismo encarnecimiento. Una vida tan escaneada procede también de la inteligencia, que realiza una desconcertante función. Inventa posibilidades, no solo conoce lo que las cosas son,
lo cual le da el nombre al hombre seguridad, sino que también descubre lo que pueden ser, lo cual le provoca una constante desazón. Entonces, mira el pedacito, no solo conoce las cosas, lo que las cosas son, lo cual da al hombre seguridad, sino que también descubre lo que pueden ser, lo cual provoca una constante desazón. Entonces, según eso, la desazón constante del ser humano lo dio el párrafo no puede ver. Conciencia de la posibilidad, puesto que la incertidumbre en el discernimiento genera angustia. Puesta en fuga de la imitación, ya que genera el espejismo de una vida más amplia. No, esa no sería. La A si tiene como esta B, no. Antigua acepción de la invención porque el hecho de encontrar posibles causa decepción. Tampoco podría ser. Realidad expandida debido a que aquella expansión produce desazón. ¿Sí? Pero está más acorde con la de las 6. La conciencia de la posibilidad causa incertidumbre, miedo. Sería la A. 39. Un título alterno para el texto podría ser la invención de posibilidades, la realidad expandida, el internado admirable y pervivir y sobrevivir. Sería la invención de posibilidades. Porque el hombre, la inteligencia del hombre siempre está creando más cosas, más posibilidades. Eso le causa incertidumbre, eso le causa fatiga, angustia, ¿sí? Y las otras tres están como inmersas en la A. 40. El aforismo. Recordemos que era un aforismo, era como un refrán, como un proverbio. El aforismo de Groucho Marx dice, inteligencia militar son dos términos contradictorios. Se opone a la idea según el cual se opone a la idea, o sea, que inteligencia militar son dos términos contradictorios, se opone a la idea. O sea, se está oponiendo a qué? A la realidad expandida por las posibilidades que en ella inventa la inteligencia, pero la inteligencia no contribuye a expandir lo militar. La A no sería porque el párrafo 6 nos está diciendo de la parte de las guerras, de la parte de la cámara de gas y otras cosas, ¿no? En esto no se está oponiendo, bueno, pero la inteligencia no contribuye a la expansión. Y vemos que la inteligencia sí contribuye a la expansión militar. Bueno, se opone a, bueno, aquí dice que no contribuye. B. El hombre ha inventado la música de cámara, pero también la cámara de gas, por lo cual la inteligencia también crea estrategias militares. Esta sería más probable porque el término en amarillo, lo que está en B, o sea, aquí dice que qué definición se está oponiendo. Lo que está aquí en la B se está oponiendo a lo amarillo de arriba. El hombre inventó la música de cámara, pero también la cámara de gas, por lo que la inteligencia también crea estrategias militares. Y aquí él dice que la inteligencia militar son dos términos contradictorios. Por lo tanto, este B se está oponiendo a lo que está en amarillo acá arriba. C. Las cosas tienen propiedades reales en las que inventamos pueden libres. Por ello, lo militar no puede ser una posibilidad libre. No es una justificación.
La inteligencia se adapta al medio, adaptando al medio sus necesidades siempre con el corazón mayor al horizonte. En consecuencia, el despliegue militar solo manifiesta que no hubo adaptación al medio. No. Definitivamente la B es la respuesta que estamos buscando. Porque se está demostrando que sí se necesita inteligencia. Según el texto está demostrando o diciendo que sí se necesita inteligencia para hacer esto. Donde el aforismo dice que inteligencia militar son cosas que no van de la mano. Entonces, la B. Ok, bueno niño, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Hemos hecho las 40 preguntas de este texto. Como pueden ver, hay que tener